la semana pasada, en este espacio, fuera de micrófono hubo una discusión entre nuestro director de cámara, Claudio Fortuna, con el querido Carlos Zaira, que está al frente de la señal fútbol. Y Claudio le decía, va a haber cambios en las entradas visitantes, porque desde que está River, equipo que moviliza mucho, nadie va a querer perderse la hinchada de River. Carlos Zaira le contraargumentaba diciendo, con el dinero que los clubes se ahorran de operativos policiales, están construyendo grandes cosas para adentro. Bueno, da la sensación, Hugo Pressman, a quien le damos la bienvenida a este espacio de entrevistas, que River pudo torcer el brazo a la determinación de otras instituciones, ¿no? No es lo mismo jugar al fútbol con cancha llena que con algunas tribunas cubiertas normales. El contraste entre hinchadas. El contraste entre hinchadas forma parte de la riqueza que tiene el fútbol. Más aún, en muchos partidos de fútbol es más interesante lo que sucede entre las tribunas, siempre que sea pacífico, que lo que sucede en el campo de juego. A pesar que en este campeonato he visto algunos partidos que algo, un poquito está mejor que el campeonato pasado, donde los partidos eran insoportables. Hablábamos también antes de entrar ahora a este espacio cierta paridad, ¿no? No porque Gimnasia y River estén en la B, pero hay cierta paridad entre la B y la A. Mucha paridad, sí, mucha paridad. No obstante, parece que este campeonato, a diferencia de los anteriores, los equipos grandes han largado en mejores condiciones. Están varios ahí en Boca, ¿no? ¿Cómo estás? Vivimos tu duelo, ¿no? Hemos todos lamentado los descensos este año, pero ¿cómo estás ahora avanzado el campeonato? Apenas son dos fechas. Con River en la B, ¿lo absorbiste? Nada, no se puede absorber y es un baldón que quedará para siempre y deberemos soportar, sobre todo de la hinchada de Boca, las burlas y ahora, después del periodo de duelo, que ellos han sido en general muy respetuosos, ahora han vuelto a las cargadas, cosas que los entiendo perfectamente, porque si fuera la inversa yo haría lo mismo, de manera que no me puedo quejar de las cosas que hoy padezco, de las que me encantaría, en lugar de padecerlas, hacerlas. Esos duelos que se dan en mesa de periodistas con Artemio López, ¿no? Claro, pero Artemio es casi irracional en materia deportiva, ¿no? Su fervor boquense lo obnubila absolutamente. ¿Vos pensás que hay una racionalidad situada en River y una irracionalidad situada en Boca? Te voy a hacer decir cosas terribles, ¿eh? No, las tenés que sostener después. No, para nada. Creo, bueno, yo puedo ser irracional durante un partido de fútbol, pero después te lo puedo analizar desprendiéndome absolutamente de la pasión. Eso sí, la beta irracional es en el momento del partido, en la necesidad, en el deseo de ganar, en la bronca que da cosas que a uno le parece que no pasaría en el campo de juego, pero bueno, una vez que termina el partido uno lo puede analizar perfectamente y recupera la racionalidad que perdió a lo largo de los 90 minutos. Hugo, se viene octubre, ya terminaron las primarias, terminaron elecciones muy importantes como las de Capital, Santa Fe, a comienzos de año una parte trascendente del electorado, Salta, la situación en el sur, que sorprendió a muchos. ¿Cómo ves octubre? Ya avanzado y despojado de instancias más o menos dudosas como las que se plantearon en los últimos comicios. Me parece que no hay demasiadas incertidumbres con relación a octubre. Puede ser que el Frente para la Victoria, Cristian Fernández, incluso dado este comportamiento electoral tan precario realizado por el alfonsinismo y por Duhalde, no por el alfonsinismo, por el radicalismo y por Duhalde, lleve a que Wiener desplace a esos dos. Es evidente que desde distintos sectores hay una especie de respaldo a la candidatura de Wiener y que en esas circunstancias, salvo que ocurran hechos que no son predecibles, Cristina incluso aumenta el caudal electoral que sacó en el mes de octubre. ¿Y eso es bueno o es malo? A ver, creo que si se ratifica un proyecto nacional popular podemos señalar un acierto de la población. Ahora, ganar tan holgadamente para el gobierno nacional, ¿cómo lo
así. En líneas generales debería ser importante tener un respaldo, reafirmar el camino, y más aún tomar una serie de iniciativas que pongan esas iniciativas en el centro del escenario y no esperar que los adversarios pongan desde denuncias de corrupción ahí en el escenario. Tener que discutir los temas que proponen los adversarios. Sería importante, casi fundamental, que desde el 10 de diciembre haya 3-4 temas fuertes. Podríamos hablar. Veamos cuáles son, podríamos decir, las ausencias. Bueno, lo primero que te diría es que serán las circunstancias adecuadas en función de la situación internacional para tomar alguna medida que tal vez no podría tomarla el gobierno en otras circunstancias. A mí me parece que hoy es de estricta necesidad ir hacia la nacionalización del oro como respaldo, justamente el tema de las reservas en esta crisis internacional cuyo desarrollo y cuya finalización nadie puede aventurar de qué forma se va a producir, pero donde está en cuestionamiento las dos monedas más poderosas, tanto el dólar como el euro, y donde hay una fuga en general hacia el oro, que en los momentos de crisis siempre ha sido el elemento de resguardo. Tener minas de oro y que el oro se vaya del país dejando casi nada, sería una medida que la coyuntura, si ya no se hace por convicción ideológica, por necesidad. Bueno, Chávez la semana Chávez lo acaba de hacer, parece una medida absolutamente necesaria y del más elemental sentido común. Y de las reservas venezolanas, que son de 30.000 millones de dólares, se habla que el 63% de esas reservas están en oro, cosa que no sucede, por ejemplo, en la Argentina. Así que esa es una medida que uno se pregunta, ¿la podrá hacer la presidenta teniendo en cuenta que ahí indudablemente hay una trama de intereses que obstaculiza la aproximación de la presidenta en Canadá con la Barry Gold? Todo eso no fue precisamente algo que pueda ser reivindicable por parte del también es cierto que se ha peleado con poderes tan o más importantes que la Barry Gold, es cierto, el gobierno nacional. Pero de pronto, por estricta necesidad estratégica, este sería un buen momento. El otro tema que ya la presidenta ha adelantado de alguna forma, o por lo menos ha trascendido en reuniones con empresarios, el análisis de los subsidios. No me refiero al análisis racional de los subsidios, no hago una féliga como hace el establishment de ajuste de los subsidios, pero sí resulta a esta altura absolutamente absurdo que se esté subvencionando a sectores de altos ingresos con un gas y una electricidad casi a precio gratuito. Y en ese sentido son recursos también los transportes, ¿no? Ferrocarril, hay una serie de subsidios. Sí, es cierto, pero ahí uno es más difícil de discriminar quién usa. En general son sectores populares. Pero está bien que paguen poco, pero digo, se está gastando en los ferrocarriles más de lo que se gastaba cuando eran propiedad del Estado, ¿no? Es subsidiar empresas privadas, pero para eso podés tener un buen plantel de empleados que además genere una nueva baja en la desocupación. Pero fundamentalmente de que el funcionamiento de los ferrocarriles que es necesario sea el adecuado. Pero en luz y en gas aparentemente no es difícil la discriminación. Se fija un consumo mínimo que debe ser racional, es decir, la demanda de una familia promedio, que por supuesto heladeras, televisores, aire acondicionado, es decir, no colocar una base irrisoria, pero a partir de ahí pagar la tarifa real. Eso sería absolutamente, con lo cual liberaría una cantidad de fondos que no es para nada despreciable. En otros... Claro, está bien esa observación, ¿no? Porque en general nos han quitado la bandera de la austeridad. A veces se habla de los subsidios
Y en realidad siempre desde los grandes medios concentrados se habla de los subsidios para los pobres, como si eso fuera gasto, ¿no? Cuando hay planes sociales, cuando hay inversiones. Es una transferencia de ingresos lo que está Es una correcta transferencia de ingresos la utilización de recursos en esa dirección. ¿Por qué no se habla de los subsidios para las grandes empresas? Claro, pero en este caso vos encontrás que zonas privilegiadas de la capital federal, incluso con piletas de natación, que la calefaccionan a base de electricidad y gas, que es irrisorio. Además tiene otro problema: la tarifa baja en los sectores de altos ingresos permite un consumo indiscriminado, que si la tarifa fuera la adecuada no se habría permitiría. más medidas. Claro, habría más medidas y tenés más suministro para proporcionar. Es cierto que no hay la crisis energética que siempre han anunciado los medios hegemónicos, pero también es cierto que justamente el incremento de la demanda, basta decir de que en los últimos años la cantidad solamente de aire acondicionados que se han comprado equivale, puesto en uso todo eso junto, y en verano eso efectivamente pasa, se usa todo eso junto, equivale a un chocón, no es para nada desdeñable. Claro. Hablamos de dos instancias: el tema del oro, tomar los recursos naturales, y el tema de los subsidios. ¿Qué otras medidas pensás que el gobierno, con un volumen de apoyo tan importante como el que la población le viene brindando, podría adoptar en el próximo ciclo? Bueno, toda la discusión de una reforma impositiva llevaría tiempo, pero se puede adoptar medidas que mejoren la progresividad del sistema impositivo. Hoy, para tributar el impuesto a los bienes personales, el mínimo está en 305.000 pesos, es decir, estamos hablando de $75.000. Es cierto que los sistemas de evaluación son diferentes a lo que uno tiene en el mercado, pero argentinos que tienen un capital superior a $75.000, debe haber muchos millones de argentinos que tienen más de $75.000, un departamento, un auto. Sí. Bueno, la cantidad de contribuyentes del impuesto a los bienes personales está en alrededor de 700.000, lo cual hay dos irracionalidades. Primero, que es muy bajo el mínimo, $75.000, habría que elevarlo, ponerle a $200.000, claro. Pero a partir de ahí cobrarle a todos, claro. Y entonces sí, hay una sensación de, dentro del bienestar general que implica el alza del Producto Bruto y la mejoría en el consumo, hay una sensación de la clase media baja es la menos favorecida por ese espacio, ¿no? Hay una fuerte tracción en beneficio de los sectores más humildes y un fuerte desplazamiento hacia arriba de los sectores medios altos, pero la clase media baja tiene algunos elementos para patalear en esta instancia. Y ahí hay que llegar con créditos para la vivienda, que es fundamentalmente la clase media baja dice: a mí no me dan las viviendas populares que se construyen para los sectores de menor ingreso. Y no tengo posibilidad de acceder a la mía. Y no tengo ahí, entonces, en una sociedad en donde la idea de la solidaridad ha quedado muy fragmentada como consecuencia de todo el proceso de los últimos años, y esa idea de que al otro le dan y a mí no, a pesar que incluso esa persona a la que se está quejando hoy tiene un panorama laboral diferente al que tenía, y eso no lo está apreciando, por ejemplo, y tampoco está apreciando que... Bueno, todos creen ser self-made man. Claro, y que nadie se da cuenta que el marco general tiene que ver con su progreso. Claro. Ayer entrevistábamos en el tren a un físico, Alberto Rojo, un personaje muy notable. Hace 20 años da clases de física en la universidad en el estado de Michigan, y además es un músico importante. Ha cantado con Mercedes Sosa, con Charly García, y con Pedro Aznar, y nos decía con relación a Estados Unidos. En Estados Unidos, por la ideología de siglos y siglos en Estados Unidos, el fracaso es individual y el éxito es colectivo. Y en la Argentina, el éxito es individual y el fracaso es colectivo, es decir, es inverso. Y eso uno lo ha visto en todo este periodo, en donde si me va bien es mérito propio, y si me va mal es un problema del gobierno. ¿Sí? De todo esto que venimos charlando, Hugo, se desprende algo evidente.
se hablaba de crédito, de situaciones de financiamiento. Bueno, una ley de entidades financieras hay que plantear en el nuevo ciclo y reestructurar un esquema que ha sido muy hostil con el pueblo argentino, lo ha sido con el plan Bonex, allá lejos y hace tiempo, pero no hay que olvidarlo, yo cada vez que puedo lo recuerdo, con el corralito, donde se le robó el ahorro a los argentinos, y después con la ausencia de crédito inversor para las posibilidades concretas de capitalización que necesita una comunidad. Este ha sido un esquema financiero sórdido para con el pueblo trabajador, ¿no? Sí, hay que darle impulso al proyecto de Heller que está en el Congreso. ¿Qué pasa? Y creo que indudablemente hay intereses fuertes en juego. Hay que tener en cuenta que el sector financiero es uno de los que más se ha beneficiado con la política de los últimos años, en donde el crédito al consumo, fundamentalmente el crédito al consumo, financiación de tarjetas de crédito, no es el crédito a la producción. Claro. Pero también todo esto debe analizarse en el contexto de la crisis internacional, ¿no? Esa crisis que me parece que el gobierno la está tomando por un lado bien cuando la presidenta dice que el mundo es un tembraderal, y por otra parte exagerada cuando habla de blindaje. No hay posibilidad de quedarse aislado de un tsunami internacional. Sí es posible adoptar medidas que aligeren las consecuencias que el país puede tener. Pero sos crítico de eso. Yo soy más optimista. Coincidís con Néstor, con Borjofi en el planteo. Sí, y te hacía varias veces he hecho este ejemplo. Un huracán, vos no podés impedir un huracán, el viento no lo podés parar, pero sí podés atenuar las consecuencias que ese viento te produce. No es lo mismo un huracán en Cuba que un huracán en Haití. Uno origina miles de muertos, otro apenas algunas consecuencias materiales, y vas rápidamente en auxilio de las personas que han sufrido esa situación. Así que la Argentina está en mejores situaciones que en cualquier otro momento de su historia, pero no está blindada. Esta es una afirmación que luego puede producir una desazón en función de un excesivo optimismo. Me gustó esta charla, Hugo, porque en vez de ver solo el tramo electoral, estamos viendo qué va a pasar después. Los desafíos de lo que vienen con una mayoría apreciable. Y hay que tener en cuenta que los sectores que hoy están desconcertados, indudablemente esto ha sido una aplanadora. Cuando uno analiza los números del resultado electoral de agosto, hay que tener en cuenta que, a diferencia del 2007, ganó en todos los centros urbanos menos en Rosario, y ganó en toda la provincia de Buenos Aires, salvo en dos distritos. El interior de Santa Fe y el interior de Córdoba. Es decir, es un triunfo tan arrasador, tan aplastante, que indudablemente desde la oposición y desde los sectores económicos es difícil reponerse a esto. Hay capital político para avanzar. Hay capital político para avanzar, pero el problema a veces del kirchnerismo es que es mucho más arriesgado cuando pierde que cuando gana. De pronto cuando gana le da ganas de hacer la plancha, y sería muy peligroso hacer la plancha por un periodo de 4 años que se inicia el 10 de diciembre, donde en principio, más allá de lo que pueda suceder, se va a abrir la herencia del kirchnerismo, y que es necesario colocar en el escenario político la iniciativa. Hay que tomar la iniciativa. Si uno hace la plancha, la iniciativa la toman los otros, no precisamente con los temas que pueden ser importantes para seguir avanzando. Hugo Pressman, muchas gracias por estar. Gracias por la invitación.